muy bienvenidos. A partir de este momento daremos un repaso breve del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, que es el Evangelio que estamos mirando. Está dividido en varias partes. La primera parte está respecto del juzgar a los demás. Luego del verso 7 en adelante está la oración como la regla de oro. Y luego a partir del verso 13 está la puerta estrecha. Luego a partir del verso 15 está el árbol y su fruto. Y luego tenemos a partir del verso 21, Jesús conoce a los que son suyos y a los que no son suyos también los conoce. Luego a partir del verso 24 están los dos cimientos, y ese es el capítulo 7, que comienza con esta recomendación: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es una cuestión de la vida cotidiana, de la vida normal. Cuando una persona juzga, termina siendo juzgado. Cuando una persona señala a alguien, termina siendo señalado. Cuando una persona hace cualquier juicio en contra de otro, termina siendo acusado. Entonces Jesús hace una recomendación sencilla. ¿Sabe qué? No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. Y luego dice, ¿por qué no se debe juzgar? Porque corre uno el riesgo de prejuzgar, y de pronto el que está en el error es uno y no tanto el otro. Al mirar este verso 3, quiero compartir este verso 3 y darles un ejemplo, o voy a citarles una pequeña parábola para que lo entiendan mejor, este verso 3. Había un antiguo rey que estaba interesado en que alguno de sus sabios de su reino le pudiera construir o hacer una especie de máquina con la cual él pudiera, un artefacto con el cual él pudiera mirar directamente el corazón de sus súbditos y distinguir con esta especie de cámara si la persona le era leal o le era desleal. Y puso a un poco de sabios a que trabajaran sobre este inventar cómo poder, un aparato que pudiera mirar el corazón de los seres humanos, es decir, hacer una especie de radiografía y mirar por dentro el corazón, o una especie de lamparoscopia, algo así como hoy, y poder mirar el corazón y luego pensar o distinguir si esa persona le era leal o no le era leal a él. Esto es más o menos lo que el hombre quería descubrir. Y un día, después de muchos años, uno de sus súbditos a las 4 de la mañana llamó a su puerta diciéndole: Eureka, hay alguien de tus sabios que ha logrado descubrir o encontrar lo que tú habías estado buscando siempre. Entonces el hombre salió desesperado, que por favor le entregaran esta cámara que él quería comenzar a ver los resultados. Salió tan apresurado el hombre de su alcoba cuando lo llamaron, él estaba durmiendo o estaba dormido, y se levantó corriendo. Fue hasta donde las personas que le habían dicho que habían hecho el descubrimiento, y tomó en sus manos el artefacto, una especie de cámara que le entregaron, y comenzó a tratar de ponerle esa cámara en el pecho a cada uno de sus súbditos para ver qué veía. Pero uno de sus más cercanos le dijo: Su Majestad, disculpe, es que usted, por levantarse tan deprisa, se le olvidó ponerse la ropa y usted está completamente desnudo. Entonces él estaba tratando de mirar el corazón de sus súbditos para ver si le eran leales o no, y no había descubierto que él mismo estaba completamente desnudo. Algo así es lo que Jesús está diciendo en este verso 3. Porque, ¿por qué no miras la paja que está, por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo?
A veces nos concentramos tanto en ver los errores y las fallas de los demás y nos olvidamos que nosotros podemos tener unos errores o fallas más protuberantes que incluso que las que nosotros estamos viendo en los otros. Ahí el peligro entonces de hacer juzgamientos. ¿Cómo dirás, verso 4, a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el ojo tuyo? Es decir, en el ojo de mi hermano solo hay una pequeña paja, pero en mi ojo hay una tremenda viga. Es decir, algo mucho más grande y más delicado está en mí que lo que yo estoy intentando ver o descubrir en mi hermano o en la persona que busco juzgar. Verso 5. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y las despedacen. Esto es una buena recomendación, es decir, lo que aparecen aquí son recomendaciones. Esta es una buena recomendación. Si usted comienza a compartirle el evangelio, la palabra de Dios a alguien, y esa persona comienza a blasfemar, comienza a insultar, comienza a rechazar, no insista, no se ponga a tratar de compartirle el evangelio a una persona que no quiere, que rechaza, que blasfema, que insulta. No se ponga a perder el tiempo, ni a tratar de darle el evangelio a una persona. Eso es lo que está diciendo. No den lo santo a los perros, ni echen las perlas. El evangelio es lo más santo que hay. ¿Para qué echárselo a los perros? Si ellos no van a distinguir al fin y al cabo si eso es santo o no es santo. ¿Para qué echarle las perlas a los cerdos? Si ellos no saben distinguir de perlas. Ellos de eso no saben. Lo único que saben es comer, pero ellos no saben valorar si esa perla es de precio, si no es de gran precio, en fin. Entonces, hay cantidad de gente que no sabe el verdadero valor, la riqueza enorme, el tesoro tan grande que es la palabra de Dios, el evangelio. Si una persona resiste o rechaza, no insista en intentar entregarle lo santo a los perros o las perlas a los cerdos. Verso 7, está hablando sobre la oración como la regla de oro. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Normalmente cantidad de personas buscan, quieren encontrar, pero normalmente no buscan. O ponen a otros, simplemente llaman para que otro ore por ellos. Y siempre, no digo que no se pueda pedir oración, pedimos oración sí, pero no siempre los demás deben estar orando por nosotros. Nosotros somos los primeros que debemos de estar orando. Tenemos que aprender el arte de orar. Pidan y se les dará. Pidan ustedes. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Note que hay 3 pasos. Si piden, se les dará. Si buscan, seguro encontrarán. Si llaman, seguro se les abrirá. Pero uno tiene que insistir a esa puerta del Señor, como lo describió ya en Lucas capítulo 11, del hombre que está insistiendo a la puerta de su amigo para que le regale 3 panes. Verso 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Verso 9, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, le dará una serpiente? Desde luego que humanamente ningún padre va a hacer esto, y sería el más cruel del mundo si esto hiciera. Pues si ustedes son malos, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Desde luego, si las personas que simplemente son humanas y saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará cosas maravillosas y gloriosas a sus hijos que le piden. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Aquí hay otra partecita bien importante, otra recomendación bien importante, y es esta.
lo que usted quiera, y esto es un asunto que es como casi el fundamento en las relaciones humanas, es decir, este es como el punto central de las relaciones humanas. ¿Cómo debo de hacer? ¿Qué debo de hacer con la gente? El mundo simplemente, la gente será simplemente un reflejo de lo que yo hago. Se recuerda, por ejemplo, el niño del bosque que comenzó a gritar en el bosque y encontró que la ninfa del bosque le respondía. Entonces el niño, con su curiosidad, comenzó a gritar palabras muy feas y notó que la ninfa del bosque le respondía lo mismo. Entonces fue y se quejó delante de su padre diciéndole: padre, en el bosque hay un niño muy grosero que dice palabras obscenas muy feas. Y el padre le dijo: ¿y cómo sabes tú? Yo lo escuché decir. Le dijo: grita otra vez, ¿qué es lo que le decías? Cuando el niño gritó una palabra de esa, le dijo: la ninfa no es mal hablada. El mal hablado eres tú. Simplemente la ninfa es el eco que se hace en el bosque y que simplemente está devolviendo el impacto de tu voz. Entonces le dice: ¿por qué no gritas una palabra bonita? Y cuando el niño gritó una palabra bonita, también el bosque le devolvió una palabra bonita. Eso es lo que Jesús dijo. Lo que uno haga con la gente será lo que la gente terminará haciendo con nosotros. Si usted saluda amablemente a la gente de alguna manera terminará también saludándolo a usted. Si usted le hace favores y es especial y generoso con la gente, de alguna manera, tarde o temprano, no todos, pero la gente terminará siendo generosa con usted. Si usted habla bien de los demás, generalmente terminarán muchos, y no todos, muchos terminarán hablando bien de usted. Sea especial con la gente y la gente terminará siendo especial con usted. El mundo, la gente, lo que nos rodea, es un campo donde simplemente cosechamos lo que sembramos. Así que hagan con la gente lo que ustedes quieren que la gente termine haciendo con ustedes. Esa es la ley y los profetas, es decir, eso es todo el Antiguo Testamento. Es decir, es el centro, la parte esencial o la esencia de todo el mensaje de la ley y los profetas. Luego viene a partir del verso 13 la puerta estrecha. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta. Es muy fácil caminar por el camino del mundo y entrar por la puerta por donde entran los muchos del mundo. Es tan fácil caminar por donde van las mayorías, por donde van las masas, por donde van las cantidades, por donde van los muchos. Y es tan difícil caminar por un camino por donde solamente vamos unos pocos, entrar por una puerta donde solo entramos unos pocos, porque no es fácil entrar. Para entrar por esta puerta, desafortunadamente necesitamos despojarnos de todo. Si no nos despojamos de todo lo que es de este mundo, no podemos entrar por esa puerta. Por esa puerta es tan estrecha que escasamente podemos entrar nosotros cuando nos hemos despojado de todo lo demás. Si no nos despojamos, si no renunciamos a todo lo demás, como dijo Jesús en San Mateo, lo va a decir en el verso 16-24 de Mateo, Jesús, volviéndose a las personas que le seguían, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no se niega a sí mismo, no cabe por esta puerta, no puede entrar, porque por esta puerta es demasiado angosta. Y caminar por este camino es demasiado angosto y no se puede entrar si uno no ha renunciado al resto de cosas del mundo. Entonces, eso es lo que él está diciendo a partir de en esos versos 13 y 14. Luego le cita un ejemplo. Va a citar un ejemplo de la vida natural y les dice: cuídense de los falsos profetas, porque vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay muchas personas que
que saben tener dos tipos de personalidad. En lo público tienen una forma de ser, es decir, son unos. Uno ve qué persona tan agradable, tan buena, tan honesta, tan decente, tan pulcra, tan respetuosa, tan santa incluso. Pero en la vida privada ellos son otra cosa, es decir, porque en el interior del corazón no hay lo mismo. Lo que ellos tienen simplemente es una falsa vestidura. Es como la vestidura de un payaso, que ese no es su atuendo habitual, sino que es simplemente aquello que se la pone para ir a actuar, o en el circo o en el teatro. Pero esa no es realmente su personalidad. ¿Cómo distinguir entre los falsos y los verdaderos? Verso 16. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos. Aquella persona que realmente es temerosa de Dios, que tiene un corazón regenerado por el poder de Dios, normalmente, ¿qué va a pasar con él? Esta persona vive en Dios. Su comportamiento demuestra de que es un hijo de Dios. Sus actos, su forma de hablar, de vivir, de ser en la vida diaria, demuestran lo que son: honrado, responsable, serio, cumplidor de sus deberes. Esta persona es la persona que realmente está dando buenos frutos. En cambio, hay una persona que simplemente tiene una apariencia, como una vestidura de oveja, pero por dentro simplemente es un lobo. Entonces, es necesario que nos demos cuenta y distinguir a este tipo de personas. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto, es decir, que no da fruto bueno, dice el verso 19, tristemente es cortado y echado en el fuego. Dios, la gente nos puede engañar, nosotros podemos con apariencias engañar a la gente, pero hay alguien a quien no podemos engañar, y ese es Dios. Y todo árbol que ante Dios de verdad no da buenos frutos, es cortado y echado al fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Luego vino al verso 21. Jesús conoce a los suyos. Vea la forma como Dios conoce a los que de verdad son suyos. Los que son suyos, ¿cómo los distingue el Señor? Veamos este verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Hay cantidad de personas, diríamos millones de personas en el mundo, que tienen intereses materiales en el Señor, en las cosas de Dios. Que llaman al Señor, Señor, porque dicen, no, es que yo con el Señor me va muy bien. El Señor para mí lo que hace que camino con Él es, me ha dado buena suerte, me ha dado dinero, me ha dado casas, carros, lo que sea. Con el Señor ha sido muy bueno conmigo. Es decir, siguen al Señor, invocan al Señor por lo que Él les ha dado materialmente. No, yo sigo al Señor porque el Señor me ha sanado como 50 veces del cáncer, del SIDA y del coronavirus, de lo que quiera. Entonces, siguen al Señor por intereses materiales, no porque ellos amen al Señor. Son semejantes a aquellos que describe San Juan capítulo 6, que seguían al Señor porque había multiplicado los panes y los peces y les había dado de comer y se habían saciado. Y por eso lo seguían. Pero cuando ya Él les habló las condiciones que habían para realmente ser discípulos de Él, entonces terminaron diciendo en el verso 63 del capítulo 6, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y sabe qué? Se fueron. Más bien le dieron la espalda a Jesús, no pudieron seguir al Señor, y el Señor les dijo, la carne, es decir, la comida para nada aprovecha, las cosas materiales que ustedes reciban para nada aprovecha.
Pero las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. ¿Dónde está el asunto entonces? ¿En las cosas materiales que recibimos? No. Alguna persona dice, el Señor es muy bueno conmigo y yo estoy del lado de Él. Imagine que yo he orado por tantos enfermos y los he sanado. He orado por tantos demonios, he invocado el nombre de Jesús sobre los demonios y ellos han sido sanados, han sido liberados. Yo he visto cómo el Señor liberta a los demonios. Pero en tu vida personal, ¿cómo está tu relación con Dios? Lo que cuenta no es lo que hacemos hacia afuera. Lo que cuenta es lo que vivamos realmente nosotros con Dios. Lo que cuenta es cómo va mi relación con Dios. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17:9, y responde el Señor, yo que escudriño la mente y el corazón. Hay gente que hace cosas, que dice cosas, que sirve al Señor, que alaba al Señor, que invoca al Señor por una cantidad de cosas que no son sinceras. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, oiga eso, no el que echa fuera demonios, no el que sana enfermos, ni ha sido sanado, ni el que ha prosperado y tiene ahora 20,000 empresas, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es. Y en aquel día, hablando del día final, dice, muchos me dirán, ese día, muchos me dirán, ¿qué le van a decir? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, no predicamos en tu nombre. Recuerda que nosotros fuimos predicadores que predicábamos en tu nombre, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a contestar el Señor? Verso 23. Pero yo les diré claramente. Aquí con esto demuestra que el Señor es el que va a juzgar a todo el mundo al final. Por eso no dice, Dios les responderá, sino yo les diré, verso 23. Yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Entonces, he ahí la cuestión. Con esto no estoy diciendo que no le damos gracias a Dios porque nos bendiga materialmente, pero ese no es la realidad, o en eso no puede estar basada nuestra realidad espiritual, sino que nuestra realidad espiritual está en esa verdadera conexión con Dios, haciendo lo que Él dijo, que realmente hacemos su voluntad. Y en lo que va a decir en los versos 24 en adelante, va a confirmar de nuevo lo que venimos diciendo. En este verso 24, a partir de aquí dice, habla de los dos cimientos. A cualquiera que me oye estas palabras, aquí cualquiera, no importa cuál sea, la persona que sea, no importa el cargo, la categoría o el nivel que tenga en la iglesia, o no importa quién, cualquiera que sea, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, es decir, las obedece, las pone por obra, como dijo atrás, le compararé a un hombre prudente, que ese hombre prudente, ¿qué hizo? Edificó su casa sobre la roca. Verso 25, cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Y ahora, en el verso 26 dice, por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone por obra, no las practica, lo voy a comparar a un insensato, es decir, a un necio, que simplemente edificó su casa sobre la arena, es decir, no tuvo la diligencia, no tuvo la responsabilidad, no se dio a la tarea de ahondar, de ponerle realmente cimiento sólido a su casa, sino que simplemente, sin ahondar, la edificó sobre la arena. ¿Qué pasó con esa casa edificada sobre la arena?
Cuando vino la lluvia, cuando crecieron los ríos, cuando soplaron los vientos, cuando azotaron, aquella casa fue azotada por los vientos y desde luego por la corriente borrascosa que vino contra ella, su caída fue precipitosa, es decir, se desplomó, se derrumbó, se la llevó la corriente y de la pobre casa no quedó nada. Aunque externamente la casa era idéntica a la primera, es decir, del suelo hacia arriba era igualita, se veía igual, no había ninguna diferencia. Alguien dice, yo no noto ninguna diferencia entre esto y aquello, entre esta iglesia y aquella, entre estos creyentes y aquellos, yo no veo ninguna diferencia. La diferencia no la ve usted, pero cuando venga la corriente, cuando venga toda esta tempestad, entonces sí verá la gran diferencia. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, la enseñanza de Jesús es una enseñanza de poder, es una enseñanza de autoridad. Es alguien que cuando dice las cosas, las dice con una contundencia, con una claridad tan diáfana que no hay cómo refutarle nada. Aquí no hay cómo contradecir nada. Es el mensaje auténtico de Jesús. Y en este momento vamos a proceder a escuchar una canción. Vamos a tener una canción con el grupo de alabanza y nos preparamos para dar respuesta a las preguntas, pasar los saludos de ustedes desde diversos lugares y desde luego también orar por las peticiones. Muy bien. Comenzamos con la pregunta que nos hace el hermano Francisco Ventimilla. Dios les bendiga. La pregunta de él es, ¿dónde está Elías y Enoc? ¿En el cielo o duermen en el polvo como los demás que murieron? Un saludo para todos pues nuestros hermanos que nos han escrito de diversos lugares, para todos estos discípulos de la Escuela de Jesús. Gracias por reportarnos su sintonía desde diversos lugares, incluyendo la ciudad de Londres, donde ya ahora es la madrugada para nosotros del día jueves, para ellos ya es el día jueves allá, a la familia Castaño, en fin, a cada uno de ustedes, nuestro saludo cordial en el nombre del Señor Jesús. Bien, la pregunta, ¿dónde está Elías? ¿Dónde están todos los muertos? Recordemos que al cielo solamente ha subido solamente uno de los que estuvo muerto ha subido al cielo. San Juan capítulo 3, verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todos los grandes hombres de fe y todos los santos del Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 11, verso 13, nos dice dónde están, incluyendo Moisés, Enoc, Elías. Todos ellos murieron, dice el verso 13, todos estos murieron. Todos los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento murieron. Todos duermen en el polvo de la tierra, porque el único que ha resucitado y ha ascendido al cielo hasta ahora es Jesucristo, como ya citamos atrás. Andrés Felipe Marulanda pregunta, hermanos, quisiera que me respondieran, ¿por qué hay hermanos que no pronuncian el nombre de Jehová? Simplemente porque los han inducido mal, les han creado una confusión con las letras Yod y la Epsilon, el Yod del hebreo y Epsilon del griego. Es algo así como una persona decir, voy a pronunciar el nombre de la ciudad de Jerusalén. Si la pronuncio Jerusalén o si la pronuncio Jerusalén, la misma cosa es. ¿Cuál es la diferencia? Que para una estoy usando la que nosotros conocemos como Y, o en la otra la estamos pronunciando como la J, pero esa J también tiene el sonido de Y. Es decir, si yo con esa G pronuncio Jerusalén, la misma cosa da, como lo mismo da decir Jesús o decir Jesus para el inglés, porque esa G tiene el sonido de Y igual. Pero entonces le han hecho una confusión diciendo que no se puede decir Jehová, porque ignoran que esa J tiene el mismo sonido o el mismo origen en la Yod del hebreo. Bueno, Alonso Quintero desde el municipio de La Pintada pregunta, ¿qué pasará con Adán y Eva el día del juicio?
Dios hizo un sacrificio por ellos. Cuando el día que pecaron, ese mismo día, Dios sacrificó 2 animales inocentes en señal de redención. Y con esas, las pieles de estos animales inocentes fueron vestidos estos pecadores. Por lo tanto, Dios obró como sacerdote de ellos, haciendo sacrificio de expiación por sus pecados. Por lo tanto, en el día del juicio final, no los ponga así en la iglesia, sino en el día del juicio final, seguro que iban a estar. Entonces, si usted quiere saludar a Adán y Eva, allí se los va a encontrar. Antonio Solís pregunta, saluda al pastor Antonio, él vive en San Martín, Antillas Holandesas. Si se le puede explicar San Lucas capítulo 9, el verso 49, ¿por qué los trinitarios usan el nombre de Jesús en todo pero no bautizan en él? San Lucas capítulo 9 y el verso 49. Vamos. 9:49 de Lucas. Note lo que va a decir. A ver. Dijo el texto: entonces Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Una cosa es estar a favor. Jesús no dijo: el que no está contra nosotros es de nosotros. Jesús no dijo: es de nosotros. Él dijo: está a favor de nosotros. Nosotros tenemos cantidad de personas que no creen el Evangelio, que no obedecen el Evangelio, que no siguen, que no hacen la voluntad de Dios y están a favor de nosotros. Es decir, ellos tienen una favorabilidad enorme respecto de las cosas de Dios. ¿Dónde está el problema? De que ellos no lo obedecen. Decíamos atrás que hay personas que predican en el nombre de Jesús, que dan la gloria al Señor, que porque los bendijo con una finca, con una casa, con este bien y con el otro. Porque predican y echan fuera demonios, han sanado cantidad de enfermos. Pero Jesús dijo: no se equivoquen. Eso no es garantía de salvación. La garantía de salvación no está en echar fuera demonios, sino en hacer la voluntad de nuestro Dios. Es decir, el que oye estas palabras de Cristo y realmente las obedece, ese es el que glorifica el nombre del Señor. Blanca Ortega pregunta si se le explica San Juan 10:16. Sí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Las primeras ovejas a las que Jesús vino fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a los judíos. A esos fue a los que Jesús primeramente vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. San Juan capítulo 1, verso 10 en adelante, verso 11. Pero a los que le recibieron, entonces, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De cuál redil? Del redil de Israel. Nosotros no éramos del redil de Israel. Nosotros los gentiles no teníamos promesa, no teníamos Dios, no teníamos esperanza, no teníamos pacto, no teníamos nada. Según Efesios capítulo 2, verso 11 y 12. Pero Cristo nos incluyó en su programa también a nosotros. Entonces, las otras ovejas no son los discípulos de Mormón, como algunos dicen, sino las otras ovejas de las que Cristo habló. Somos nosotros los gentiles que no pertenecíamos originalmente al redil de Israel. Luis Guillermo Lacera Mejía pregunta, cuando se refiere a que la luna brilla con el reflejo del sol, ¿en qué parte de la Biblia está esto? Si dice al principio que él hizo 2 grandes lumbreras. La Biblia no es un libro de física, simplemente es un libro de información. Y lo que hace es una apreciación. Ejemplo, Josué capítulo 10 dice que el sol se detuvo y la luna se paró. Físicamente sabemos de que eso es imposible, es decir, que eso no se puede dar. Pero la Biblia no está dando una clase de física, simplemente está viendo el sentido de apreciación. ¿Qué fue lo que describió Josué?
la apreciación que tenía, que que el sol se detuvo, que la luna se paró. Él no está diciendo cómo ocurrió eso, simplemente él está describiendo el sentido de apreciación. La Biblia describe el sentido de apreciación nuestra. Vemos luz en la luna, aunque esa es la apreciación y esa es la forma como la Biblia lo describe. Aunque hoy físicamente sabemos que la luna no tiene luz propia. De lo contrario, se imagina si la luna tuviera la misma energía que hay en el sol, los que fueron allá o los que han ido a la luna se habrían requete quemado, porque no existe esa energía en la luna, la misma que hay en el sol. Bueno, también escribe Dulce María de Florida Blanca. Su pregunta es, ¿cuáles causales aprueba Dios y su palabra para proceder al divorcio? Las que ya vimos cuando miramos el capítulo 5 de Mateo, 10, 12 del Evangelio según San Marcos y capítulo 19, verso 9 del Evangelio según San Mateo. Esas son las causales que están en el Evangelio, en cuanto al Evangelio. Y la otra que está es aquella de Primera de Corintios, capítulo 7, versos 15 y 16. Bueno, Ofelia Crespo también nos preguntan esta noche. Algunos hermanos dicen que Dios permitió esta pandemia para que muchas personas se arrepientan. Con base a la Biblia, ¿cuál sería la respuesta? No, la Biblia no está hablando de esa pandemia, la Biblia está hablando de muchas pandemias, no propiamente de esta, y pandemias, han habido muchísimas pandemias, porque algunos lo que buscan decir es que esta pandemia es para que la gente se arrepienta. Dios no asusta a la gente. Hay un sistema que Dios no usa, y si lo usara eso sería hacer terrorismo, y Dios no es ningún terrorista. Dios no usa ninguno de estos eventos para causar miedo, ni le interesa que la gente lo siga a él por miedo. Cualquier persona que por miedo a la pandemia o a la muerte o al diablo o al infierno busque al Señor, no lo busca con sinceridad y no será agradable delante del Señor, porque al Señor hay que seguirlo por amor, por conocimiento, por agradecimiento, con sinceridad y no por miedo a ninguna cosa. Jorge Iván Peña está preguntando, ¿es verdad que la expresión es más fácil pasar un camello no se refiere a un animal, sino que camello era un hilo? No, no es verdad eso. Que ni es una aguja tampoco. ¿Qué es lo que camello es un camello normal, es decir, es un animal, es un cuadrúpedo que se usa en el Medio Oriente como medio de transporte, aún se usa en muchos campos hoy, en muchas aldeas todavía se usa allí tanto en Israel como en otros países de esta área del mundo. Entonces, ¿qué es lo que había? En los caminos antiguos, cuando no habían carreteras y eran caminos y el transporte más usual era el de los camellos, acostumbraban, como es un terreno tan quebrado, acostumbraban en ciertas partes para tratar de ahorrar camino, hacían una especie de túnel, pero esos túneles eran más o menos a la medida por donde pasaba una persona de pie. Es decir, una persona promedio en el judaísmo de aquel entonces estaba más o menos entre 1,60 y el máximo a 1,75. Era su estatura promedio, es decir, que la cavidad de este túnel que se hacía para tratar de acortar camino pudiera tener 1,80. Más o menos 1,80 era la excavación que hacían de altura. Y entonces, eso lo llamaban aguja, no lo llamaban túnel, lo llamaban aguja. ¿Qué camello podía pasar por ahí? Solo los camellos que habían amaestrado desde antes y los habían enseñado a arrodillarse, porque la altura de un camello es más de 1,80. Entonces, ¿qué camello podía pasar? Si un camello había aprendido a arrodillarse, hay unos camellos que han aprendido a arrodillarse, incluso cuando uno va a Israel y monta en un camello de esos, estos camellos se arrodillan para que uno pueda acceder, para que uno pueda montar en ellos. Yo he montado en ellos y estos camellos se arrodillan para uno poderse subir y se arrodillan otra vez para uno poderse bajar de ellos. Entonces, ese camello que aprende, que amaestraron, que adiestraron para arrodillarse y arrodillado comienza a avanzar,
pasaban por ese túnel, o conocido como aguja. El camello que no se humillaba, que no había aprendido ese sistema de humillarse, no pasaba por esa aguja, es decir, por ese túnel. Eso fue lo que dijo. El rico, igual, lo que está diciendo es una analogía con el rico. Si un rico no aprende a humillarse en la presencia de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque aquí el que se enaltece será humillado. Aquí al único al que Dios mira con agrado es el que se humilla y que tiembla a su palabra. Isaías capítulo 57, verso 15. Dice Dios allí: a quién mirará, aquel que es manso y humilde y que tiembla a su palabra. Pero si una persona quiere entrar con toda la soberbia y la alaraca de sus riquezas al reino de Dios, pues con todo eso no va a entrar. No que Dios no esté en contra de que las personas tengan riqueza, por el contrario, Dios es el que da las riquezas verdaderas, Dios es el que enriquece y no añade tristeza con ella. Y a los ricos de este mundo manda, primera de Timoteo capítulo 6, verso 17 en adelante, que no sean avaros y que no pongan su confianza en las riquezas, porque éstas son inciertas, que pongan su confianza en Dios, quien nos da, quien es el que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Bueno, estas fueron las preguntas por el día de hoy.